Mi nombre es Rosa Celorio, soy vicedecana de Derecho Internacional y Estudios Comparados para la Universidad de GW Law School en Washington, D.C. Es un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder realmente tratar con ustedes un tema que realmente me parece sumamente importante en este momento, que son los cruces y las relaciones y las conexiones entre la pandemia tan grave que estamos viviendo del coronavirus o el COVID-19 y temas de derecho internacional de los derechos humanos. También aprovecho para mandarles a todos un mensaje de solidaridad, porque sé que es un momento muy difícil para toda la comunidad mundial. Cuando estamos hablando de COVID-19, cuando estamos hablando de derechos humanos, yo creo que es bien importante primero comenzar hablando de qué ha pasado mundialmente con el COVID-19. Sabemos que es una pandemia de una magnitud, de proporciones gravísimas. Los números hablan por sí solos, o sea, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, estamos hablando de más de 8 millones de casos confirmados de COVID a nivel mundial y estamos hablando de más de 440,000 muertes a nivel mundial. Y aparte de las muertes y aparte del contagio, yo creo que el aspecto que más nos ha afectado a todos nosotros a nivel diario, y yo pienso que cuando digo nosotros también estoy hablando a funcionarios de justicia, a funcionarios del Ministerio Público, es el cambio en la vida cotidiana, el cambio en cómo realmente nos comunicamos, el cambio en cómo nosotros gestionamos nuestro trabajo diario. Estamos hablando de órdenes estrictas de permanecer en casa, bajo cuarentena y toques de queda, que se han adoptado en muchos países. Estamos hablando de instrucciones de cerrar negocios, lugares de empleo y escuelas. Estamos hablando de medidas de distanciamiento social y aislamiento social en lugares públicos. Estamos hablando de la suspensión de vuelos internacionales y la restricción de entradas de extranjeros a nuestros países. En suma, realmente ha cambiado mucho cómo vivimos a nivel diario. Y todas estas medidas que han adoptado los estados tienen implicaciones de derechos humanos y tienen un vínculo bien importante con el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hablo de los derechos humanos no quiero decir que los estados están prohibidos de adoptar medidas para prevenir el contagio. Al contrario, tienen una obligación bajo el derecho internacional de tomar esas medidas y de proteger el derecho a la vida y de proteger el derecho a la salud de las personas en un momento tan difícil como el que tenemos. Sin embargo, es muy importante que se balancee todo ese trabajo y todas esas órdenes de los estados de prevenir el contagio y de garantizar el acceso a servicios de salud con unas obligaciones fundamentales que ha asumido Argentina y otros países a nivel mundial bajo el derecho internacional de los derechos humanos y bajo los tratados internacionales de derechos humanos. Y hay unos principios muy importantes que siempre rigen, inclusive cuando los países están atravesando situaciones de emergencia como la pandemia del coronavirus. Hay estándares que ustedes conocen muy bien, porque muchos de ustedes son funcionarios judiciales, son jueces y trabajan con el derecho internacional. Por ejemplo, está este deber de los estados de actuar con debida diligencia, hacia la prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de derechos humanos, en la garantía del acceso a la justicia y el debido proceso legal, el derecho a vivir libre de discriminación y de violencia, la oferta de servicios de salud de calidad, accesibles y libres de costo, la protección de la vida y la integridad de las personas, el tomar en cuenta que tenemos poblaciones en riesgo en las sociedades específicas en donde vivimos. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de grupos afrodescendientes, de pueblos indígenas, de niños y niñas, de personas migrantes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y muchos otros grupos que puedo mencionar. Y en general creo que es muy importante que los estados y todos sus funcionarios tengan en mente que cualquier medida que se tome para hacer frente a la pandemia debe tener una perspectiva de derechos humanos, debe tener una perspectiva de género y debe tener una perspectiva etnorracial y una perspectiva interseccional, tomando en cuenta las vulnerabilidades y los riesgos que tienen grupos específicos de la población a verse particularmente afectados por una emergencia y una crisis de esta magnitud. Me gustaría destacar con ustedes 10 puntos en particular que me parece muy importante
que funcionarios judiciales tengan en mente cuando están haciendo frente a este tipo de pandemia, cuando están pensando en el derecho, desde ese lente de derecho internacional y derechos humanos. Uno de ellos es que todas las restricciones que estamos viendo, las órdenes de permanecer en casa, las medidas de aislamiento social, los toques de queda, las restricciones de movilidad en lugares públicos, todo esto tiene un vínculo muy cercano a derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad de circulación, la expresión y la asociación, la participación, la libertad personal y otros. Y estas restricciones deben ser guiadas por los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y los estados tienen que tener fines legítimos para implementar este tipo de restricción. Y también es muy importante cuando pensamos en estados de excepción y de emergencia, pensar en la temporalidad. De acuerdo al marco de derecho internacional de derechos humanos, es muy importante que estas medidas tengan un límite de tiempo y tengan una justificación cuando están siendo implementadas. Eh, un tema grande cuando estamos pensando también en COVID-19 y la pandemia son, por supuesto, la accesibilidad de servicios de salud. Y estamos hablando de que muchos países, los hospitales y los centros de salud se han visto sumamente saturados e incapaces de atender a las miles de personas que están sufriendo el COVID-19. Las Américas es una de las regiones mucho más afectadas por este problema porque también es una de las regiones más desiguales del mundo. Hay unos niveles de pobreza muy grandes en las Américas, incluyendo Argentina, pero también los otros países de las Américas. Y creo que es muy importante siempre recordar que los estados tienen un deber de garantizar esa accesibilidad de servicios de salud, esa calidad de servicios de salud. Cuando posible, estos servicios de salud deben ser libres de costo y también información sobre servicios de salud disponibles. Y no solamente es la garantía de los servicios de salud, pero también la protección de los trabajadores de salud. Tenemos muchos trabajadores de salud en este momento arriesgando sus vidas a nivel diario y no necesariamente cuentan con el equipo necesario para protegerse ellos mismos de la pandemia y del COVID-19 y sus familias. Hay mucho riesgo de contagio en ese sentido y los estados tienen unas obligaciones para proteger a estos trabajadores. Eh, y al final del día, yo siempre digo que son 4 palabras específicas. Cuando uno está pensando en el derecho a la salud, uno está pensando en la disponibilidad, en la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud. Eso es como un mínimo que deben ofrecer los estados en este momento. Esto está también muy ligado al tema de acceso a la información y censura por parte del Estado. Eso es un tercer punto que me gustaría destacar con ustedes. Ha habido muchos problemas a nivel mundial de países que no necesariamente están ofreciéndole a la población información fidedigna o con credibilidad o basada en datos científicos sobre la magnitud de la pandemia, la gravedad de las cifras, y la población tiene derecho a recibir esa información, pero también a tener información disponible de cuáles son los centros de salud y los servicios de salud que están disponibles y medidas para prevenir la propagación de la pandemia. Todo esto es un derecho humano al final del día. Y también es muy importante cuando uno está pensando en acceso a la información y censura, estamos en un mundo virtual, estamos en un mundo que realmente está muy regulado, sobre todo en este momento, por la presencia digital y el Internet. Y hay unos derechos involucrados con el Internet. Hay unos derechos a la privacidad, unos derechos al acceso universal del Internet a través de las fronteras y a la transparencia. Y esto es un mundo bastante novedoso, o sea, para el marco internacional de derechos humanos, pero ya los cuerpos internacionales y las instituciones internacionales están fijando pautas importantes de cuáles son las protecciones de las personas hacia el Internet y la digitalización. Y eso es un tema grande de derechos humanos, sobre todo en un momento en que estamos hablando de millones y millones de personas conectadas virtualmente a nivel diario, y hay muchos temas de derechos humanos que se dan en el ámbito digital, incluyendo la violencia, incluyendo el hostigamiento, incluyendo la discriminación y la xenofobia. Y todos esos son temas que los estados tienen la obligación de prevenir, pero también sancionar e investigar, sobre todo a nivel de la función judicial. Un tema grandísimo cuando se piensa en la pandemia
y el COVID-19 es lo que le llamamos los grupos en riesgo o los grupos en posición de vulnerabilidad en la sociedad, y cómo esa desigualdad y esa vulnerabilidad se acentúa o se agrava en un momento de crisis y en un momento de la pandemia. Y hay muchos grupos que se han visto particularmente afectados por el COVID-19. Estamos hablando de las personas mayores, estamos hablando de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas, estamos hablando de las personas privadas de libertad, las personas migrantes y las mujeres. Y los niños también, las niñas y los niños. Eh, Muchos de estos grupos se ven bastante sobre representados, o sea, en las muertes por COVID-19 y también en las cifras de contagio, pero también están enfrentando obstáculos significativos en acceder a servicios de salud necesarios para hacer frente a la pandemia y realmente para obtener los servicios que necesitan en este momento o la información necesaria para poder prevenir también la pandemia. Hay una obligación que siempre rige, inclusive en estados de emergencia como esta pandemia, que es el deber de los estados de proteger la vida, la integridad personal y el derecho de vivir libre de no discriminación de todos estos grupos. Y es importante que los estados continúen tomando estas medidas, inclusive en momentos de emergencia, inclusive en momentos de pandemia. Me gustaría hablar en particular sobre el caso de las mujeres. Las mujeres probablemente es uno de los sectores de la población más afectados por la pandemia en muchos sentidos. Las mujeres son las que llevan en muchas de nuestras sociedades la carga familiar agudizada, la carga de los niños y las niñas, la carga de los enfermos, la carga de las tareas familiares, y esto se acentúa en un contexto en que muchos de nosotros estamos trabajando en la casa. También estamos hablando de que las mujeres constituyen un porcentaje muy alto de las trabajadoras de salud que están realmente haciendo frente a la pandemia en este momento. Y también estamos hablando de que las mujeres son un sector de la población históricamente muy afectado por el tema de la violencia contra las mujeres, y esto se acentúa en un momento de pandemia, en un momento de crisis, en donde muchas mujeres están confinadas a su casa y muchas de ellas están confinadas a situaciones de violencia doméstica sin un recurso judicial, sin recursos telefónicos del Estado para realmente pedir auxilio, sin recursos de la policía, sin hogares de cuidado. O sea, hay muchas carencias en este momento y realmente eso intensifica el riesgo que tienen las mujeres a la violencia doméstica, pero también limita los recursos que tienen en este momento. Entonces, es muy importante, sobre todo para funcionarios judiciales y para el Ministerio Público, estar muy pendiente de esa exposición particular que tienen las mujeres a la violencia doméstica. Siempre la tienen, pero en este momento está intensificada. Y eso es muy importante para tenerlo en mente, sobre todo ustedes que trabajan con temas relacionados con violencia doméstica y con la familia. Yo creo que es muy importante que haya más mujeres también en puestos de toma de decisión de la búsqueda de soluciones a esta pandemia. Eso es muy importante en este momento, que las mujeres tengan un rol en el futuro de cómo van a ser nuestras sociedades después de estas pandemias. Y también otro tema que realmente afecta mucho a las mujeres es la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, que nada más ellas necesitan por su diferencia biológica. Muchas de ellas en este momento están enfrentando limitaciones muy severas en acceder a esos servicios, y el Estado tiene un rol de garantizar esos servicios. También me gustaría mucho destacar el problema sistémico, histórico y grande que estamos teniendo de discriminación, de racismo y de xenofobia. Estos son problemas que existen en todas nuestras sociedades en este momento. Yo creo que todos ustedes probablemente han estado muy pendientes de lo que ha estado pasando en Estados Unidos, en el país en donde yo estoy radicada, todas estas protestas contra el racismo. Y no es que estos son problemas nuevos, es que cuando tenemos tiempos de crisis, cuando tenemos tiempos de emergencia, cuando tenemos tiempos de pandemia, todos estos problemas se intensifican. Y esto es un tema que el Estado tiene una obligación de prevenir, de investigar y de sancionar todo acto de violencia y discriminación en este momento. Y esto es contra todas las razas y discriminación bajo cualquier causal, sea raza, sea origen nacional o origen étnico, sea género, sea orientación sexual, sea identidad de género, o sea, muchas causales prohibidas a nivel de derecho internacional de derechos humanos. Me gustaría también enfatizar el tema de acceso a servicios básicos. Estamos teniendo
a mucha población a nivel mundial que en este momento se ve severamente limitada para acceder a esa seguridad alimentaria, para acceder a servicios de salud y servicios de agua, por ejemplo, potable, o sea, cosas mínimas y aspectos mínimos que mucha población no está teniendo acceso a nivel mundial, y también eso es una obligación que tienen los estados de garantizar ese acceso a mínimo. Y creo que a nivel de, cuando pensamos en todos estos temas de derechos humanos, es muy importante que la justicia continúe funcionando en una situación de emergencia, en una situación de crisis, de que realmente las instituciones de justicia no se paralicen, estos recursos continúen operando y realmente protegiendo los derechos y las libertades de la población en muchos sentidos, y que las acciones de amparo, las acciones de habeas corpus, o sea, todas las acciones de emergencia a nivel judicial puedan continuar funcionando para poder controlar la actuación no solamente de las autoridades, pero de la población en general. Eh, También, como quien dice, creo que es muy importante que el debido proceso legal siga rigiendo en un momento de emergencia como este, y que realmente se sigan siguiendo las leyes y se siga siguiendo el marco normativo constitucional y legislativo que existe en los países, sobre todo en un país como Argentina, que tiene un marco normativo tan fuerte. Es muy importante que continúe funcionando. Eh, Hay otro tema de mucha preocupación a nivel internacional, que es la necesidad en este momento de proteger la labor de los periodistas, la labor de los defensores de derechos humanos y las defensoras, y también la protección del derecho a la protesta. Todos estos son derechos humanos que continúan, incluyendo en temas de emergencia y en temas de crisis, y cualquier restricción de derechos humanos en este momento debe ser regida por los criterios de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad y de temporalidad, como hablamos anteriormente. Hay un tema también vinculado con el derecho a la educación. La realidad es que muchos de nuestras niñas y niños están en las casas, no están en las escuelas, y realmente tienen un derecho a que se continúe en la educación, aunque sea por el método virtual, pero sí tienen derecho a esa continuidad de la educación. Y un tema de mucha preocupación también con los niños y las niñas es el acceso a la alimentación. O sea, muchos niños y niñas donde reciben la alimentación es en las escuelas, y tienen derecho a continuar recibiendo esa alimentación, inclusive en momentos de cierre escolar como el que estamos viviendo en este momento. Y también me gustaría hablar un poco de que es muy importante, como un 10º punto, esa protección que se merecen los pacientes del COVID-19. No solamente es una cuestión de acceso a servicios de salud integrales y de calidad, pero también estamos hablando de que estos pacientes tienen unas necesidades de privacidad, tienen unas necesidades de integridad, y tienen un derecho a vivir libres de todo tipo de discriminación, inclusive en un momento de pandemia, en un momento de crisis, en un momento en donde realmente se pueden intensificar muchos prejuicios. Me gustaría concluir destacando cómo el derecho internacional y los derechos humanos pueden ser una herramienta y una referencia muy importante para los funcionarios judiciales en este momento, sobre todo en un momento en que fallar decisiones judiciales es muy difícil. O sea, es un momento complejo para realmente lograr esos balances y para realmente justificar actuaciones, y yo creo que el derecho internacional da muchas pautas y da muchas luces que pueden ser muy útiles para los funcionarios judiciales en este momento. Estoy hablando sobre todo en el caso de Argentina, no solamente de los instrumentos del sistema interamericano. Argentina ha ratificado muchos de los instrumentos del sistema interamericano, incluyendo la Convención Americana, pero también muchos de los instrumentos especializados que yo creo que pueden ayudar mucho a Argentina y a sus funcionarios judiciales en este momento, pero también los instrumentos y los tratados internacionales que ha ratificado Argentina. Yo creo que son una muy buena referencia en este momento de crisis, de emergencia, de pandemia, y en un momento de mucha complejidad. También me gustaría cerrar agradeciéndoles su tiempo, su atención, y también mandándoles un mensaje de salud, de esperanza, de solidaridad en este momento tan difícil, y saludar también la labor que ustedes continúan haciendo como funcionarios judiciales. Ustedes son muy necesarios para nuestras sociedades, y realmente saludo mucho su labor, sobre todo en un momento de complejidad como el presente. Les agradezco muchísimo su atención y gracias por su atención en este momento.